Bueno, bienvenidos a la tercera sesión del seminario del coloquio de investigación del Departamento de Educación Básica. Les doy la bienvenida, les agradezco su presencia y en especial le voy a agradecer la presencia a los invitados de esta jornada, la doctora Tricia Mardones y los profesores Sandino Melín de la mención de Ciencias Naturales, la profesora Paula Briceño de la mención de Matemática y el profesor Ricardo Cordobé Aguilar de la mención de Ciencias Sociales. Hoy tenemos una jornada que va a partir con la charla de la doctora Tricia Mardones, titulada Competencias interculturales en la formación docente. La doctora Tricia Mardones, doctora en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, licenciada en Educación con mención en Pedagogía en Castellano de nuestra Casa de Estudios y profesora de Educación en Castellano de la también de nuestra Casa de Estudios. Se ha desempeñado como profesora, especialista en lenguaje en los niveles de educación básica, media y universitaria. Además, ha impartido cursos de educación continua, agradezco apagar los micrófonos a todos los que estemos participando y los activamos solo al intentar intervenir. Bueno, la doctora Tricia Mardones se ha desempeñado como profesora especialista en lenguaje en los niveles de educación básica, media y universitaria. Además, ha impartido cursos de educación continua sobre el desempeño docente en el ámbito de la educación rural, el currículum escolar de lenguaje y comunicación y en los planes de superación profesional. Ha dirigido y participado como investigadora en diferentes proyectos de investigación y actualmente sus actividades se reparten en el posgrado, en el doctorado de educación y en el pregrado del Departamento de Educación Básica en las áreas de lectoescritura inicial y comprensión de texto. Sus líneas investigativas: competencia comunicativa intercultural, competencias pedagógicas, didáctica de la lengua, identidad y educación. Así que damos la bienvenida a la doctora Tricia Mardones y, doctora, el espacio es suyo, puede compartir su presentación y la escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Primero que todo, agradezco la invitación y saludo a todos y a todas las personas presentes que están en este seminario del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, específicamente me pidieron para este seminario que yo pusiera algo de lo que he estado trabajando con investigación. He participado en varios proyectos de investigación en la universidad específicamente como co-investigadora, pero este proyecto que voy a mostrar ahora es un proyecto donde yo soy la directora responsable del proyecto y se adjudicó el año 2019 y este año finaliza a finales de este año, ¿ya? Voy a entregar específicamente algunos datos preliminares que tiene la investigación, aunque ha sido bastante complejo y les cuento inmediatamente porque realmente el año pasado nos tocó un paro prolongado, luego nos tocó el estallido social y este año nos ha tocado pandemia. Y la experiencia nos dice que nuestros estudiantes en general no responden mucho a las encuestas online. Entonces, realmente no estamos como 100% con los datos que teníamos que tener para poder hacer análisis mucho más representativos de la población. Entonces, les voy a mostrar simplemente algo que tenemos, lo que aprovechamos de tomar en la universidad antes de todo lo que yo les planteé, que fueron en cuestionarios que los aplicamos en papel. Y en marzo estábamos a punto de seguir aplicando en papel o llevarlo a la sala de computación para que contestaran el cuestionario y sin embargo nos pasó la situación de la pandemia. Entonces, ese es el contexto en el cual se ha desarrollado esta investigación para que ustedes lo consideren, ¿ya? La investigación se llama Competencias interculturales en la formación de enseñanza del L1 y L2 en una universidad de Chile, chilena. Ya en este caso
es la UMCE. Nosotros, o sea, hablo de nosotros porque somos un equipo, ya somos un equipo. Los datos que yo voy a mostrar acá son específicamente del equipo de la UMCE, de nuestra universidad. Ya está el profesor Marco Antonio Alarcón, que corresponde a castellano, Anita Salgado, que es la directora de alemán, Patricia Rojas, correspondiente a francés, María Eugenia Hernández a la carrera de inglés, y Diego Escobar, que es nuestro estadístico. Él pertenece a otra universidad, la UTEM. Este trabajo de todas maneras lo estamos haciendo con profesores académicos de otras universidades, porque no es solamente un proyecto solo de la UMCE, sino que estamos trabajando con la Universidad Autónoma, con la carrera de inglés, la carrera de educación básica de la autónoma y con la carrera de castellano de la autónoma. Con la Universidad USACH, donde estamos trabajando con la carrera de castellano y la carrera de inglés, y la Universidad de Antofagasta, y ahí estamos también trabajando con la carrera, ellos no le llaman castellano, se llama algo de lenguaje y comunicación, si mal no me equivoco, y la carrera de educación básica. Así que esto es un estudio ya que implica más de una institución a nivel institución académica. ¿Cómo surge este proyecto? Voy a establecer el contexto institucional, que es la UMCE específicamente, y contar brevemente que la UMCE empezó más o menos el 2017, ¿cierto? A raíz de, bueno, es preeminentemente una universidad pedagógica, tenemos la carrera de kinesiología, ¿cierto? Que tiene que ver con el área de la salud, pero predominan las carreras pedagógicas en nuestra universidad. Y dentro de eso hay todo un área que tiene que ver con la enseñanza de la lengua y carreras que específicamente forman a profesores y a profesoras para enseñar lengua, ya sea lenguas extranjeras o lengua materna, en este caso la lengua materna sería el español. Y educación básica tiene una línea que tiene que ver con el área de lenguaje, del área de la lengua, porque el profesor y la profesora de educación básica somos los profesores de educación básica específicamente los que iniciamos en el área de la lengua lo que es la lengua, la lectura y escritura inicial en la lengua materna. Entonces es sumamente relevante el trabajo que hace el profesor y la profesora de educación básica en esa instancia de la enseñanza de la lengua. La UMSA entonces comienza como el 2017 a hacer un rediseño curricular y cambiar sus mallas a las mallas por competencia, ¿cierto? Y dentro de esas competencias aparecen las competencias sellos que tiene la universidad, que son muy relevantes para entender el contexto de cómo surge también esta investigación. Dentro de las competencias sellos de la UMCE, bueno, está la competencia de reflexión crítica, la competencia de innovación educativa, pero la que más está relacionada con esta investigación tiene que ver con la competencia de dimensión práctica, que plantea que crea oportunidades de aprendizaje significativo para sus estudiantes en contextos educativos diversos, integrando saberes pedagógicos a través de procesos colaborativos de reflexión. Entonces acá está lo de contextos educativos diversos, que va a ser el eje principal en el cual ustedes, específicamente los estudiantes que están escuchando en este minuto este seminario, como futuros profesores y profesoras, y más adelante vamos a tener estudiantes que ya estudiaron en la carrera y van a contar su experiencia, pueden contar también la experiencia desde acá, de realmente cómo la diversidad, ¿cierto? Cómo los contextos de su contexto educativo donde ejercen o donde ustedes van a ejercer futuramente son diversos. Y eso hay que considerarlo al minuto de la enseñanza. ¿Ya? Las competencias genéricas, tenemos por ejemplo una competencia TIC y una de las competencias que nos interesa es la competencia del segundo idioma. En este caso es el segundo idioma. Recordemos que por ejemplo la carrera de inglés, francés, alemán son carreras que son segundo idioma, imparten, ¿cierto? Son para profesores que van a salir a enseñar un segundo idioma. Pero sin embargo también está el segundo idioma dentro de la universidad que ustedes reciben como estudiantes. Y dentro del segundo idioma tenemos
a petición también de los estudiantes, por ejemplo, el mapudungún, que está una de las lenguas que se está enseñando en la universidad. No solamente el inglés, sino que está el mapudungún, que corresponde a uno de nuestros pueblos originarios. Está también la lengua de señas, en este caso, ¿cierto? Que con la que se comunican los sordos, también se está enseñando esa lengua. Entonces, desde ese ámbito, es sumamente relevante esta competencia. ¿Qué dice esta competencia? Dice se comunica en un segundo idioma de manera eficiente a través de estrategias que le permiten mantener el flujo de la comunicación, valorando el rol del segundo idioma como medio de expresión de la propia identidad y como habilidad para la interacción, el entendimiento y conocimiento de otras culturas o comunidades. Vamos a ver un poco de lo que yo les voy a plantear, que desde la lengua materna esto también se da, que con la comunicación y con el lenguaje también interactuamos con otras culturas, ¿cierto? Y comunidades. Está más arraigada desde el segundo idioma, ¿cierto? Esta mirada y el concepto de competencia intercultural nace justamente de las lenguas, de la enseñanza de las segundas lenguas. Pero también hay que entender que nosotros en general vivimos en contextos culturales, sociales, culturales, donde nos comunicamos diariamente con otras culturas. Estamos en un ámbito, una época cultural, ¿cierto?, globalizada, que implica que las fronteras se han abierto. Ya el hecho de que estemos comunicándonos vía Zoom, en este caso tenemos acceso a comunicarnos con distintas otras culturas, países, sabemos lo que está pasando en este minuto en otro país y no estamos allá. Entonces, esta comunicación constante que abre las fronteras de la cultura, entonces también es importante para poder entrar en comunicación con otros y otras. Tenemos también las competencias genéricas, las competencias del trabajo colaborativo y una de las que nos interesa a nosotros también como proyecto de investigación es la competencia comunicativa. Se comunica adecuadamente en forma oral y escrita en diversos contextos, particularmente en el ejercicio de su actividad profesional docente. Por lo tanto, la competencia comunicativa está dada, ¿cierto?, por el desarrollo eficiente de la lengua, porque además somos profesores y profesoras y estamos formando a futuros profesores y profesoras, y eso implica tener la habilidad, la competencia desarrollada de poder comunicarse adecuadamente, tanto en forma oral como escrita, en diversos contextos. Y lo que voy a agregar posteriormente con la competencia intercultural, agregar este elemento que tiene que ver con las diferentes culturas también. Entonces, como este es el contexto donde se marca el diseño curricular de la universidad, tiene un modelo educativo también la universidad, es que surge este proyecto desde este grupo de profesores que nombré anteriormente y que abarca a profesoras y profesoras que corresponden a carreras, ¿cierto?, del área de la lengua. Y específicamente porque este es el contexto donde nace y ahí después luego para postular este proyecto de investigación en la universidad invitamos a otras universidades que tenían justamente estas mismas inquietudes. La competencia comunicativa intercultural se puede definir, por ejemplo, que es la formación que poseen los sujetos para interactuar acertadamente con otros sujetos que poseen acervos culturales diferentes. Byron, por ejemplo, dice que establece que esta competencia ocurre a través de un dispositivo de aptitudes, conocimientos y habilidades que permita a los hablantes interactuar adecuadamente en las situaciones interculturales. Y Dirdorf presenta un modelo donde convergen los hallazgos anteriores, pero los presenta como un modelo procesual y dinámico, en donde los distintos estadios de la competencia pueden comunicarse entre sí. Esta investigación específicamente tomó este modelo de Dirdorf, ¿cierto?, para crear un instrumento que es una escala de valoración y ese instrumento lo que hace justamente establece niveles que los vamos a ver a continuación, ¿cierto? Dimensiones que establece que son teóricos, son niveles teóricos. Y lo que se propuso justamente con este instrumento es hacer realmente un diagnóstico, ¿cierto? En estas carreras que yo nombré, castellano, inglés, francés, alemán y educación básica. ¿Para qué? Para que después posteriormente veamos cómo
esta competencia puede ser integrada, ¿cierto?, en nuestros planes de estudios, en nuestros programas. Esa es como la idea inicial. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo con esta encuesta es netamente levantar un diagnóstico en una primera instancia para ver cómo está, cómo sacar una foto, ¿cierto?, esta competencia en nuestros estudiantes. Entendamos nuevamente que vamos a entender por competencia comunicativa intercultural. Ahora, competencia comunicativa intercultural, competencia intercultural, hay bastante discusión muchas veces al respecto, porque también tiene que ver desde dónde nace el concepto. Por ejemplo, en el área de Europa, que ellos tienen toda una normativa europea, ¿cierto?, sobre el ámbito de la lengua, entendiendo que ellos como territorio tienen, son países, muchos países, ¿cierto?, en un mismo territorio que es Europa y con muchas lenguas, incluso al interior de los países. Entonces, esto de lo multilingüe, esta, de la comunicación con otras personas que de distintas lenguas, por ejemplo, es algo de todos los días, para ellos no es novedad. Entonces, ellos, por ejemplo, utilizan el concepto de competencia intercultural porque dan por hecho dentro de este concepto que la competencia, lo comunicativo, ya está dado, ¿ya? Específicamente, entonces, cuando se habla de competencia comunicativa intercultural, está en el ámbito, nace también teóricamente en el ámbito de las segundas lenguas. Y está abordado en el ámbito de la lengua materna, pero no tanto así como el de las segundas lenguas. No sé si se puede ver muy bien, pero acá tenemos, por ejemplo, este es el proceso de Dierdorf, ¿cierto?, que es la autora. Es un modelo cíclico, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Donde, por ejemplo, las personas tienen actitudes que serían actitudes comunicativos interculturales. Por ejemplo, el respeto, que implica valorar a otras culturas, actitud receptiva, aceptar opiniones, descubrimiento, que implica lo que es la tolerancia y la ambigüedad. Esto me llevas a un ámbito del conocimiento y comprensión, autoconciencia cultural, profundo conocimiento cultural, conciencia sociolingüística. Habilidades estarían en escuchar, observar, evaluar, analizar, interpretar y comunicar. Estos elementos me llevan a un aspecto interno, que serían los resultados internos, que en este caso sería informado en el marco de referencia, por ejemplo, capacidad de cambio de adaptabilidad, flexibilidad, visión etnorrelativa, empatía. Lo etnorrelativo tiene que ver con las identidades, ¿cierto?, que también abordamos desde nuestra identidad lingüística. Es decir, yo hablo español, por ejemplo, y si viene alguien de otro país que habla otro idioma, tal vez yo no voy a abrirme, por ejemplo, a tener la flexibilidad para poder comunicarme y ver cómo nos comunicamos para que nos entendamos. Hay muchas veces, el ejemplo se da que hay personas de ciertos países, dice, si la otra persona viene a mi país y habla otro idioma, esta persona deberá ver cómo lo hace para comunicarse, porque yo no voy a hacer el esfuerzo. Entonces, esto es no relativo, salirse justamente de estos ámbitos, lo que implica es que las personas tengamos esa habilidad, ¿cierto?, de flexibilidad, de decir no, que no sea justamente el idioma una barrera. Y tampoco la comunicación, porque podemos estar dentro de una misma lengua, sin embargo, sí es una barrera de comunicación. Por ejemplo, recordemos que en nuestro país, hace un tiempo ya dado, ha llegado bastante población inmigrante. Ha llegado población inmigrante que eh, habla, por ejemplo, su lengua materna, por ejemplo, el creol en el caso de los haitianos. Y se ha dado justamente esos conflictos dentro del aula donde la profesora, el profesor, lo que tienen que enseñarle a estudiantes que no manejan el español. Entonces ahí justamente se produce una barrera. Y en el caso de inmigrantes que son latinoamericanos, ¿cierto? Sobre todo que son comunes a nuestra frontera, no sé, Perú, Argentina, Colombia, ya son vecinos, de países vecinos,
hablamos el mismo idioma, pero sin embargo utilizamos, ¿cierto? Palabras muchas veces distintas, propias, ¿cierto? Nuestras características lingüísticas que tenemos en nuestros países, y eso nos da a que nos lleve a problemas de comprensión muchas veces también. O sea, decimos algo y la otra persona entiende según sus cánones lingüísticos de su país. Entonces, la comunicación es sumamente relevante en este aspecto, y la lengua es muy relevante en ese aspecto, ¿ya? Y posteriormente vendría dentro del ámbito de la interacción el resultado externo deseado. O sea, hay un resultado externo deseado para este hablante que tenga la competencia comunicativa intercultural, que sería el comportamiento y comunicación apropiados y efectivos en una situación intercultural. Entonces, esto entraría primero por actitudes, conocimientos tenemos que tener conocimientos y habilidades que se llevarían a los resultados internos, ¿cierto? Y quedaría como resultados externos deseados. Esto entonces se llevó y se construyó un instrumento, un cuestionario de percepciones, y voy a dar brevemente algunos resultados que son más que nada preliminares. Aquí no están los datos de educación básica porque no se ha logrado tener un porcentaje de respuestas de los estudiantes de la carrera que sean representativos a la población. Ha costado mucho que los estudiantes de la carrera puedan responder esta encuesta, así que yo las invito y los invito a los estudiantes que están en este minuto que cuando les llegue un correo desde UCampus, que si pueden responder una encuesta sobre competencia comunicativa intercultural, sean amables y nos puedan ayudar para completar los resultados, ¿cierto? Y podamos compararlos también con las otras carreras, que también serían relevantes hacerlo. De un total, en este caso, más o menos de 285 estudiantes entre pedagogía en alemán, francés, inglés y castellano, con una mediana de 20 años y más, el 52% de mujeres y 48% de hombres presentaron competencia comunicativa intercultural, y el 56% no presentaron competencia comunicativa intercultural. Perdón, presentaron competencia comunicativa intercultural el 56% y no presentaron competencia comunicativa intercultural el 44%. Ahora, presentan o no presentan tiene que ver netamente con el modelo que vimos anteriormente, ¿cierto? Para que tengan el 100% es que tienen que haberles ido bien en, o haberles ido bien, sino que haber contestado, ¿cierto?, la encuesta, el cuestionario, y en su mayoría haber calzado justamente en todas las dimensiones que tiene este cuestionario. Otros de los resultados preliminares, como conclusión, se podrían decir que las dimensiones más logradas son las de la actitud y la habilidad. Actitud y habilidad sería lo que estaría predominando, ¿ya? Y las menos logradas son las de conocimiento y resultado interno. En consecuencia, una primera conclusión es que el factor subjetivo favorece el desarrollo, enriquecimiento y manifestación de esta competencia, el cual necesita de un grado de información y relacionamiento con hablantes de otras culturas. Es decir, que en primera instancia, sin necesidades tal vez de que a nivel pedagógico, ¿cierto?, la universidad intervenga, significa que actitud y habilidad estaría siendo parte de los estudiantes de estas carreras que yo nombré, que sin embargo lo que faltaría es que se enriquezca, ¿cierto?, y se manifieste mayormente, y para eso podríamos, las carreras que he nombrado, hacer intervención curricular en nuestros programas para poder fomentar y el desarrollo de esta competencia. Las carreras, en este caso, por ejemplo, de francés y alemán en nuestra universidad, reciben muchas becas, y ellos pueden, por ejemplo, viajar a Alemania con becas para tener el desarrollo de la lengua que están aprendiendo, en el caso de francés también, y eso también favorece para lograr el desarrollo de esta competencia. También tenían mayor competencia los estudiantes que ya están haciendo clases. Por ejemplo, ya empiezan ya del tercer año, por ejemplo, ya empiezan a tener la experiencia de hacer clases,
y eso también aumenta la posibilidad para el desarrollo de la competencia. El perfil de los estudiantes competentes interculturalmente está compuesto por estudiantes de mayor edad que cursan los semestres finales de la carrera y que tienen experiencia enseñando el idioma que estudian. Esto implica la relevancia que tiene la incorporación de contenidos y vivencias culturales diversas en el proceso de formación inicial docente del profesorado en inglés. En este caso, estamos hablando solo de inglés, así como la diversificación de los aprendices con quienes realizan sus prácticas pedagógicas. Ya ahí un poco, que no he mostrado todos los datos para no alargar, ¿cierto?, esto. Específicamente, como reflexiones finales, la idea, vuelvo a repetir, que tuvimos como equipo de la UMCE es realmente establecer con esta encuesta un diagnóstico para establecer más o menos cómo estaba la competencia comunicativa intercultural en nuestros estudiantes y de ahí tomar decisiones de cómo poder, ¿cierto?, en nuestras carreras afianzar esta competencia que ya en sí a nivel universidad las tiene, ¿cierto?, desde la perspectiva de la enseñanza de un segundo idioma y la competencia comunicativa que es transversal para todas las carreras. Pero nosotros la idea es afianzar lo que es la competencia comunicativa intercultural, entendiendo que tenemos un contexto ya de diversidad cultural en nuestras aulas. Entonces, ese contexto de diversidad cultural se juega en el lenguaje, en la comunicación, el cómo profesor y profesora nos relacionamos, ¿cierto?, con estudiantes de otras culturas y no necesariamente con otras lenguas. Si ya la otra lengua va a ser complejo, el encontrarse con otras culturas se produce, ¿cierto?, ahí una relación y esa relación tiene que ser consciente y trabajada por parte del o la docente. Más que nada eso es lo que nosotros esperamos. Vuelvo a señalar, invito a los estudiantes y las estudiantes de la carrera de educación básica que puedan responder la encuesta y así pues próximamente mostrar también un poco y hacer la reflexión desde lo que tenemos en educación básica y cómo podemos la competencia comunicativa e intercultural desarrollarla en nuestros estudiantes. Eso sería y lo agradezco, muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy interesante presentación, muy clara. Se queda abierta la palabra por si alguien quiere preguntar. Bueno. Se van anotando en el chat. ¿Alguien va a hablar? Carolina, pregunte. Acá me pidieron, Eduardo, Ya, Victoria, que profundizar, que profundice en conocimiento y resultados internos. Voy a mostrar entonces de nuevo, entonces la presentación. Ok. Estábamos acá. Si nos dimos cuenta con respecto a a los resultados un poco que vimos, en los resultados donde los estudiantes más tenían, ¿cierto?, desarrollada la competencia son actitudes y conocimiento. Y esto sería como parte un poco de la experiencia subjetiva que tendrían ya nuestros estudiantes. El conocimiento es conocer, justamente, yo conozco otra lengua, conozco otra cultura, ¿ya? Y profundizo en esos conocimientos. Y sería una conciencia sociolingüística la que estaría desarrollada. Ya conciencia de que yo hablo un idioma, conciencia que existe otro u otra que habla otro idioma y por lo tanto ese otro idioma, o que hablamos el mismo idioma, pero sin embargo es de otra cultura, por lo tanto muchas palabras que utilicemos no significan necesariamente lo mismo. Por lo tanto, acá lo que se juega es la negociación, que se llama en el ámbito de la comunicación, cómo negociamos los significados, ¿cierto? Para no producir ambigüedad, para que lleguemos a la comprensión y esencialmente seamos eficientes comunicativamente.
En este caso, las habilidades sería de escuchar, observar, evaluar, analizar, interpretar y comunicar, que son las habilidades comunicativas. En el resultado interno tenemos informado el marco de referencia, capacidad de cambio, cómo yo soy flexible como persona, ¿cierto? Para adaptarme, para producir estos cambios, ¿cierto? Es lo que yo dije anteriormente con la visión etnorrelativa. ¿Por qué etnorrelativa? Porque esta conciencia que tiene que ver con elementos identitarios, ¿cierto? Culturales. Entonces, si yo me pongo en una postura identitaria cerrada, donde yo digo yo soy o yo hablo, por ejemplo, en español, o yo soy chilena y, por ejemplo, si viene otra persona de otra cultura, cierro, ¿cierto? Mi identidad y en ese caso no voy a lograr entrar en diálogo ni en comprensiones con un otro o una otra porque cierro mi elemento identitario y no permito estas flexibilidades para comprender, para flexibilizar, etcétera, con estos otros y estas otros. ¿Y cuál más? Me preguntó. No, no. No sé, No, ¿alguna eso, otra pregunta? Sí, no, pero me dijo Victoria, sí, conocimiento y resultado interno, ahí están. claro, es que tú dijiste que los resultados más descendidos eran el conocimiento y los resultados internos, y que los que estaban como más logrados eran actitudes y habilidades. Entonces, Claro, acá, ahí, claro, actitudes y estas habilidades. exacto, que Y son este las que más conocimiento, normalmente usamos, ¿no es cierto? Las claro, habilidades de sí, escuchar, sí, pero me daba cuenta en que las que tú nos eh, explicaste recién, que estaban como más descendidas en los resultados preliminares que están levantando, tienen mucho que ver con las oportunidades de poder interactuar en contextos diversos, ¿ya? exacto. En contextos diversos, porque efectivamente la flexibilidad, esta capacidad de adaptarse, se pone en juego y esa capacidad se desarrolla eh, cuando uno se ubica en espacios diversos. Y lamentablemente nuestra sociedad, como avanzó durante todos estos últimos años a la absoluta segregación del sistema educativo, del sistema de salud, de la recreación, todo, tan segregado estamos, entonces ni siquiera entre los chilenos logramos interactuar con un otro distinto, con un otro que tenga concepciones de mundo diferentes. Entonces, me pareció muy interesante ese resultado que levantaron, dado que entra como en elementos muy que tienen que ver con eso, con las oportunidades también que tengo yo de poner en juego esa interacción con un otro distinto, ¿no? Distinto en el idioma, distinto en sus costumbres, ¿te fijas? Sí, y Creo por que eso que era interesante verlo en el caso de alemán y francés, por ejemplo, que los estudiantes van fuera del país y realizan justamente estos viajes y ellos con estas becas, entonces ellos también se visualiza que ya el contacto con otras culturas aumenta, ¿cierto? En este caso, esta competencia. sería interesante, lo último, mira, interesante porque nuestros estudiantes en la carrera de educación básica van a espacios educativos en donde pueden y tienen esa maravillosa oportunidad de estar en espacios de contextos diversos, sobre todo el desafío de trabajar con niños con barrera lingüística, ¿cierto? Con otra lengua, que tú también lo has trabajado, Patricia, Sí, con los sí, niños de habla creol, ¿cierto? exacto. Entonces, Sí, es como ver la diferencia como una oportunidad para desarrollar esta capacidad, ¿te fijas? Eso es lo que... eso es lo esencial y sobre todo porque es un desafío para docentes finalmente. Esa es la realidad en la que se está en este minuto en las escuelas y lo pueden contar también los profesores que vienen después a continuación de mí. Bárbara me pregunta, ¿la universidad tiene planeado incluir más idiomas? Mira, hay una unidad que está trabajando con estos idiomas y con los idiomas que se están enseñando como segunda lengua fue porque se creó una encuesta donde les preguntaron a los estudiantes qué idioma incluir y se incluyeron lo que yo planteé. Está inglés, está la lengua de señas, está el mapudungún y está el francés, parece, y el alemán, que no me acuerdo, que deberían son y el inglés, como les dije, el inglés. Eh, Entonces,
Si algo más debería ser, yo creo, bueno, como los estudiantes también empiezan a pedir y hacer la evaluación. Perdón, creo que falta un idioma que es fundamental hoy día en las escuelas, sobre todo en Santiago. También se está propagando a regiones, en Valpo también está empezando a pasar, pero es el creol. Porque pasa que, por ejemplo, en educación matemática, y me enfrenté a niños que no entendían nada, tenían promedio 2 en matemáticas, y era porque no tenían el puente lingüístico entre la matemática desde las formas que se las enseñaban en creol, como a la matemática desde el español. Entonces, ahí me apoyé patuamente del francés y logré sacar a una niña del 2 y pasó a tener promedio 6 en matemáticas. La cabra chica finalmente era seca en matemáticas. Lo que pasa es que no entendía nada porque tenía un problema de puente lingüístico al respecto muy, muy potente. Sí, eso justamente, eso es lo que pasa. Eduardo me dice acá, cuando se analizan los resultados de las distintas habilidades, se ha pensado mirarlas desde su naturaleza, es decir, parece que tienen demandas cognitivas distintas, eso significa que no es lo mismo escuchar que interpretar. Lo planteo para no hacer un análisis, desde un supuesto que las habilidades tienen el mismo estatus. No, las habilidades no tienen el mismo estatus, Eduardo, y yo no entré tampoco a indagar, más que indagar, no entré tanto en interpretaciones de lo que hemos señalado. Vuelvo a señalar que lo que estamos mostrando son resultados preliminares y que no son, en este minuto, no son representativos de la población, porque hemos tenido justamente problemas para que los estudiantes nos respondan esa encuesta. A los cursos, a los estudiantes que me preguntaban, había un estudiante que me preguntaba de dónde encontraba la encuesta, se les va a mandar por link esa encuesta, y los estudiantes que están en este minuto haciendo clases conmigo, yo se los voy a mandar también a ver si amablemente me la pueden responder. ¿Ya? Ok. Gracias, Eso sí. Tricia. Una última pregunta y esa voy a aprovechar de ser el moderador para hacerla yo. En este sentido de intercultural, por ejemplo, y invitarte a una reflexión de cierre en el sentido de si podríamos, además, asumir, ¿no?, que las asignaturas, en este caso matemática, un poco lo que decía Paula, pero la matemática y el lenguaje matemático, constituido como un lenguaje de la cultura matemática, también podríamos extender esta investigación que tú haces de las competencias interculturales de habla, ¿no?, comunicativa en ese sentido, en entrarle al lenguaje de una comunidad científica. ¿Cómo reflexionarías por ahí? Claro, lo que pasa es que en este caso la matemática es un lenguaje de una comunidad científica, pero también es cultural y es cultura. O sea, en este ámbito yo no lo pondría necesariamente con matemática, lo pondría como un ámbito general de tener una mirada, ¿cierto? La competencia comunicativa intercultural lo que buscaría es que esta persona tenga las posibilidades, ¿cierto?, de abrirse y esa flexibilidad para poder comunicar en forma eficiente, ¿cierto?, en relaciones con culturas que son distintas a las que yo manejo. Ahora, entender que yo manejo, por ejemplo, un lenguaje matemático y ese lenguaje es universal, entonces ahí es que no estoy entendiendo que justamente hay que salirse de lo etnocéntrico y tener esta mirada etnorelativa, que este lenguaje matemático no necesariamente es universal, porque también hay distintas culturas, sobre todo de los pueblos originarios, que tienen concepciones matemáticas distintas. O pueden confluir, ¿cierto?, con esta mirada occidental que tenemos en las matemáticas, sin embargo, el lenguaje va a ser distinto para comunicarlo, o su cosmovisión va a ser distinta. Entonces, ya, pero frente a eso, hay dos cosas. Uno, en la escuela no hay una alfabetización matemática temprana. Entonces los niños llegan a quinto básico, digo porque estoy haciendo clases de matemática, pero primer ciclo y sexto, siendo sin la capacidad de hablar en matemática, en cualquier idioma matemático, me da lo mismo, ¿no? Y dos, hay puentes comunicacionales que son bastante potentes desde la matemática, porque si bien estoy de acuerdo contigo y concuerdo que no son universales, sí tienen unos puentes lingüísticos mucho más fáciles de traducir que el idioma en sí mismo. El problema es que no manejamos lingüísticamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, por decir una estupidez, pero una estupidez, los haitianos multiplican igual que los franceses hacia abajo, y nosotros multiplicamos hacia el lado. Y los cabros chicos vienen formateados para multiplicar hacia abajo, y nosotros los obligamos a multiplicar hacia el lado, y cooperan. Pero generar ese puente lingüístico y que un profesor de matemáticas se dé cuenta que la cuestión no es así, que ya, chao, es simplemente estético,
porque no es ético, es estético. Matemáticamente es el mismo resultado y en la misma forma, de hecho, el mismo procedimiento, es solo estética. ¿Cachai? No es difícil de producir, pero el problema es que se genera una alfabetización matemática súper tardía de los cabros chicos, porque no se considera la matemática como un lenguaje, sino como una habilidad o una forma de pensamiento, pero no como una forma lingüística, sino lógica matemática, inteligencia espacial, esas cosas. Y no entienden que, dado la palabra lógica, ya tiene lenguaje. Entonces, hay una pérdida en las escuelas en general en Chile, bueno, y en varios lados más, del sentido de la matemática como un lenguaje, que es justamente lo que está planteando el profesor Carrasco en este momento, la necesidad de entender que desde los puentes comunicacionales también tenemos que entender la matemática como un lenguaje en sí mismo, no necesariamente universal, pero semi-universal finalmente también. Paula, tú le has dado en el clavo justamente con lo que estás planteando, pero muchas veces justamente en las escuelas eso no se considera o no se reflexiona acerca de aquello. Y al no reflexionarse se olvida, se da por hecho de que eso es, a ver, me ha tocado justamente en colegios preguntarle a la profesora de matemática, de educación básica, cómo le enseña matemáticas a sus estudiantes de Perú, y lo que tú dices, la forma, ¿cierto?, de desarrollar el ejercicio es distinta. Entonces, una profesora me dice, no, aquí aprenden como en Chile se hace y ningún problema. Otras profesoras me dicen, no, me da lo mismo la estructura que tengan, lo importante, como dices tú, Paula, es el resultado, el procedimiento que utilizan, que según como le enseñaron, no habría problema que lo sigan usando, siempre y cuando den con el resultado y sean eficientes en eso. Entonces ahí también tiene que ver con lo etnorrelativo, es decir, yo respeto que el estudiante viene con un aprendizaje distinto, ¿cierto? Que tiene que ver con este lenguaje matemático, que no necesariamente el procedimiento, si el procedimiento no me cambia los resultados, no habría problema en que use el que ha aprendido, o el que trae, o el que sabe. Entonces, ahí hay dos miradas, y dos también tiene que ver con actitudes del profesor o de la profesora frente justamente a ese hecho. Entonces, lo etnorrelativo estaría más apegado a que esta profesora o profesor, ¿cierto?, se abra la posibilidad y permita que el estudiante aplique lo que sabe y cómo fue lo que aprendió, si lo importante acá es el resultado. Eso un poco. Gracias. Eduardo Rabanal quiere decir algo muy breve, también breve a ti, si haces réplica a Tricia, para no pasarnos y poder tener un poquito de descanso y partir a las 4 con el foro que sigue, que necesita también su tiempo. Eduardo. No, yo estaba pensando en virtud de la intervención de Paula, con todo el ánimo y todo el power que le puso la intervención, me hizo sentido también de que muchas veces cuando uno incorpora ciertos elementos para que los estudiantes se apropien de esos elementos con sentido, no hay que ver de vista también cómo la persona procesa esa información. Entonces, dividir hacia abajo, dividir hacia arriba, de alguna manera son procedimientos que están instalados en las memorias de trabajo de las personas. Por lo tanto, lo que yo cuidaría es no saturarla, porque si una persona ya está habituada, por decirlo de alguna forma, a dividir hacia abajo, significa que sus memorias de trabajo, sus procesamientos, sus resoluciones, ya él las domina. Y por lo tanto, colocar otras opciones, otras formas de abordar los problemas o las tareas o lo que fuere, implica sobrecargar la memoria de trabajo. Y al sobrecargarla, la gente comienza a perder la atención y deja de aprender. Entonces, yo creo que, independiente de que las construcciones científicas, matemáticas, sean construcciones culturales, como bien se ha dicho, también hay que cuidar de que esas formas que se presentan en la escuela no saturen lo que uno llama la carga cognitiva. Es decir, mientras menos saturado está la memoria de trabajo, hay mayor y mejores posibilidades de aprender y más posibilidades de enganchar con las ideas previas. De lo contrario, lógicamente podríamos estar haciendo cuestiones que definitivamente no aportan o no reportan aprendizaje. Eso. O sea, solamente por lo que plantea Paula, que me parece interesante, y desde el punto de vista psicológico creo que también hay una gente que hay que considerar. Gracias. Eduardo, súper bien lo que estás planteando, porque tú le estás dando la vuelta también desde la perspectiva cognitiva, como yo me muevo un poco desde la perspectiva más cultural, pero súper bien también, porque eso, como abre, ¿cierto? Mirar el mismo objeto de estudio, en este caso, de distintos ámbitos, es relevante y es interesante.
Sí, sí. Un estudiante quiere hablar, parece, Eduardo. Sí, pero sí, ya le diste la palabra. Daniela, haz la pregunta, pero sí pediría que quedara planteada la pregunta para que logremos descansar unos minutos y volver con el foro. Daniela. Ya, sí, buenas tardes a todos y a todas. Es una pregunta bastante básica. Lo que pasa es que, como modo de contexto, con mi grupo de trabajo en reflexión, que es un ramo que tenemos ahora, estamos haciendo la tesina y precisamente vamos a trabajar en una toma que queda en Camino Melipilla, en Maipú, de haitianos, donde hay más de 150 niños y niñas haitianas y también chilenos. Y quería más que nada recibir a lo mejor un consejo de la profesora Tricia, a lo mejor, de cómo se puede hacer un primer acercamiento como para, porque la verdad es que nosotros nunca hemos tomado un curso, nada, hacer un primer acercamiento para poder llevar a cabo nuestra tesina. No sé, es como un poquito de orientación, a lo mejor después nos podemos comunicar con ella si es que puede, era más que nada eso. Sí, Daniela, escríbeme y pongámonos de acuerdo para conversar en mucho más factible para que me cuenten lo que quieren hacer y cómo yo puedo ayudarla a orientarla desde ahí. ¿Te parece? Ya, profe, ¿Tienes muchas mi gracias. correo? Sí, sí lo tengo. Ya. Daniela, ¿Sí? lo puse con copia al director del departamento que también tuvo alguna experiencia con haitianos en educación básica y en práctica, y a lo mejor le puede ayudar a establecer las primeras vinculaciones si van a trabajar como focalizadamente con algún grupo. Ya, vale, profe. Oye, Ya. Daniela, y si querí, le pidas a cualquiera de estos profes mi mail y yo te mando los datos de un grupo de franceses que aprendió creol solamente para poder hacer interculturalidad con los haitianos en Santiago. Entonces, de repente ellos te Vale, pueden dar buenos tips. Ya, súper. muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Creo que lo último es una de las cosas que más nos motiva para hacer estos encuentros, que es el conocernos y el abrir oportunidades. Ahora, luego viene el foro de experiencia en pasantía. Los estudiantes, ahora profesores, nos van a compartir cómo eso les ayudó a su crecimiento personal y a su crecimiento profesional e identidad como profesores de la UNCE. Así que nos tomamos 8 minutos, volvemos a las 4 para estirar los pies, tomarse un cafecito y nos vemos aquí a las 16 horas para comenzar. Gracias. Muchas gracias. Sugiero pausar la grabación. Primero que todo, buenas tardes a todos y todas las participantes. ¿Se escucha, cierto? Sí, Sandino, Ya. se escucha bien. Entonces, ya. Lo que yo voy a explicar ahora en estos 10 minutos, primero tiene que ver con explicar el objetivo que yo fui a Colombia, porque uno para ir para allá tiene que tener un objetivo pedagógico para ir, luego cuál fue mi ganancia individual y profesional, y para terminar voy a dar una pequeña conclusión, o una síntesis de lo que también aprendí. Como primero partir, esta pasantía duró un semestre entero y fue el primer semestre del año 2018. Yo en ese tiempo estaba en cuarto año acá, y el objetivo de mí para participar allá era conocer espacios de formación no formales de educación. Porque ese tema acá en la universidad y acá en este país como que es como mi ámbito de investigación, porque yo también participo en un espacio no formal de educación. Entonces, desde ahí fue que me organicé y pude presentar un proyecto ahí en la oficina que está encargada para hacer estas pasantías para poder ir. Al llegar a Colombia me encontré con una gran desventaja, que fue de que la carrera que yo hice la pasantía, el cambio, que yo soy de ciencias naturales, esta carrera iba en su segundo año. Por lo tanto, los cursos que yo quise para poder hacer el intercambio no existían en la realidad, existían en el papel. Entonces esto igual no me desmotivó mucho, porque igual estando allá uno tiene que empezar a funcionar. Entonces, a partir de ahí tuve que moverme y
por esta desventaja también fue una gran ventaja porque también pude hacer ramos de ciencias sociales allá. Que, por ejemplo, aquí el Ricardo, el Chicho, como él había ido un semestre antes o un año antes, no lo recuerdo bien, también me había avisado de que había como una carrera o un ramo de la carrera de ciencias sociales que estaba bastante bueno porque hacía una gira por todo el Caribe colombiano, donde se podía conocer a gente y a pueblos indígenas que hay allá, que son 84. Entonces, como que estaba bien bueno. Bueno, entonces, la ganancia que yo tuve como individual y profesional fueron 3. Y tiene que ver con que primero, como yo fui por un ámbito no formal de educación, tuve que conocer gente que hacía eso allá, pues. Y en el lugar que yo estuve, que es Montería, que es cerca del Caribe colombiano, hacia el norte, hacia Panamá, no había mucha gente haciendo eso por un tema político de lo que es Colombia. Porque tenemos que recordar que Colombia es un país que está en guerra hace 50 años, entonces gente que esté haciendo educación no formal es como muy raro allá, y es muy peligroso por términos de seguridad de las personas, porque allá cualquier persona que hace algo distinto como a lo legal es muy mal visto. Entonces, en ese sentido, tuve que llegar por organizaciones estudiantiles a organizaciones que hacían educación no formal. Y lo que conocí allá fue una organización que se llama Poder Mestizo, que trabaja en esos dos ámbitos, pues trabaja en el movimiento estudiantil y también trabaja en ese tiempo con la juventud de Montería, donde captaban a distintos profesionales para ir a hacer escuela para la gente que en ese tiempo, yo fui el 2018, en ese tiempo estaban acuerdos de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano. Entonces lo que hacían estos chicos y chicas era hacer una especie de ayudantía escolar para los ex soldados y de las FARC. Entonces ellos tenían mucho material, me regalaron un libro, seguimos en contacto incluso con los chicos. Ellos además hacen un carnaval, o sea, un festival, el Tumbaga, que esta vez lo hicieron por vía streaming, e incluso me pidieron como contacto de bandas de acá, de Chile, que se presentaron. Entonces eso fue una ganancia muy buena, pero maravillosa. El otro, lo que estaba contando antes, pues la otra ganancia que tuve fue la gira de estudio por el Caribe colombiano, que además de que estaba todo financiado por la universidad, tenía que ver con que nos llevaron a muchos lugares. Yo tuve que hacer una bitácora de campo de eso. Si a alguien también le interesa, yo la puedo pasar. Porque era un trabajo que tuve que hacer para ese ramo, donde visité cerca de 12 lugares del Caribe, de Cartagena de Indias, Maicao, que es la frontera con Venezuela, donde pude conocer la realidad de Colombia, o sea, por lo menos la realidad del Caribe colombiano, porque igual es un país muy extenso, es 3 veces más grande que Chile. Y además tiene 3 veces la población de Chile, e incluso la cordillera de los Andes ya se abre en 3 brazos, entonces es un país muy diverso. Y el área que me tocó conocer a mí a través de este ramo fue el Caribe, pues conocí comunidad indígena Guayú, comunidad indígena Nasa, o sea, perdón, no Nasa, eso está un poquito más abajo. Entonces, y el Cartagena de India, que es un lugar como muy turístico. Entonces, muchas realidades muy distintas, mucha pobreza también, o mucha riqueza acumulada, que es muy similar acá a lo que pasa en Chile. Entonces, eso por segundo lugar. Pues, y por último, otro ramo que yo tuve que hacer en la universidad, que fue solamente particular, porque como les decía, no existían los ramos en verdad de los que yo fui a hacer el intercambio. Entonces un profe me tuvo que hacer clase individualizada, que por un lado es muy bueno porque así pude aprender mucho, y como era el único estudiante en su ramo, me hizo entrar a los colegios de Montería. Y Montería, para caracterizarlo así en general, es como un pueblo, es como decir que estaba en Curacaví, por decirlo de alguna forma, porque era un pueblo no tan grande, tenía como una ciudad, lo básico, entre comillas, pero igual estaba lejos de como la cultura de capital. Estaba muy lejos de Medellín, muy lejos de Bogotá. En bus uno en Bogotá se demoraba un día entero. Entonces, y estaba hacia la sabana colombiana, entonces como que estaba alejado un poco de todo. Tenía muy pocos, incluso casi, creo que un puro teatro, un mall, pero aún así
La particularidad allá que pude conocer con este ramo fue que pude hacer entrevistas a profesores de los colegios públicos y estudiantes que me sirvieron para el seminario que yo hice acá en el PEDA. Entonces, en ese sentido me sirvió mucho porque pude sacar esas ganancias y conocer como una realidad muy distinta por lo diversa que es, y pude sacar bastante información. Tuve que darle así con eso. Me avisan que me quedan 3 minutos. Ya, para concluir. La conclusión que yo les puedo entregar a la gente que está interesada en participar de estas pasantías es primero que tienen que, bueno, moverse desde acá, porque igual en la universidad como que tiene que ver con la voluntad de cada uno y cada uno. Y allá también, sobre todo, que a pesar de estar lejos, uno tiene que saber igual moverse, porque pueden pasar cosas como las que expliqué delante, porque hay ciertas cosas que no van a funcionar. Entonces, como tener que moverse harto, estar siempre pendiente igual como de lo que uno quiere ir a hacer, que también tener un proyecto educativo o pedagógico para poder acrecentarlo. Bueno, acá en la carrera y también porque todo sirve como información. Y lo segundo es también porque el país de Colombia, yo igual lo podría decir como recomendar, a pesar de que está como en problemas de desigualdad, de enfrentamiento, todo eso, pero por lo mismo, porque es un país muy diverso. Se va a encontrar uno con climas diversos, gente muy diversa, y muchas historias, todo muy diverso. Entonces, eso, a mí me sirvió un montón haber hecho esto, y también pues leí, me acuerdo que el Chicho, que también va a exponer algo, me motivó harto, y también la Paula también. Entonces eso también, pues la idea es como que vayan retribuyendo eso. Así que eso, profesor, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandino. Entonces, damos el espacio a la profesora Paula Briceño. Paula. Yo tenía una presentación con fotos de museos, porque debo haber hecho siquiera unos 50 museos distintos, porque siempre salir de Chile es aprender algo. ¿Qué sirve eso para tu calidad docente? Ampliar tu mundo y tu cabeza siempre va a servir para tu calidad docente. Eso ni pensarlo. Pero dada la presentación de Sandino, me voy a ir por otro lado. Yo estudié en la UPN, Bogotá, el refrigerador de Colombia. Colombia se define, las ciudades son estaciones. Cartagena es verano eterno, Medellín es primavera eterna, y Bogotá es invierno eterno. A mí me tocó el invierno eterno. Pero bacano, nada que decir. La gracia que tiene la universidad es que te permite, yo iba como matemática, tomar ramos en distintas facultades. Entonces yo tomé en matemática, en ciencias sociales y en educación comunitaria. Entonces tuve una realidad súper distinta a la que tuvo Sandino, porque primero tenía profes que se participaban en proyectos comunitarios de educación, y segundo, viajamos a centros comunitarios de educación donde le fueron ganando al paramilitarismo en base a la educación popular. Como Medellín. En Medellín conocí siquiera 7, 8 cerros, que te mandé los datos y los mails para que les escribieras si fueses. Así que ahí ya es rollo tuyo, Sandino. Y conocí cómo le fueron ganando en base a la educación popular al paramilitarismo en la calle. Y es una cosa increíble y preciosa y de una sanación maravillosa. ¿A qué proyecto fui yo? A ver etnomatemática. Porque Colombia tiene un nivel de educación etnomatemática súper grande. De cero. Porque como en todos lados, que también lo vi en Chile, vamos al pueblo mapuche, le interpretamos sus matemáticas, le robamos, generamos una linda didáctica, la presentamos, somos doctores y seguimos en la universidad y chao con la aplicación. ¿Qué gané yo con eso? Dormir y enterrar mi proyecto de etnomatemática chileno hasta el momento en que yo me vaya a una comunidad realmente aplicable. Porque yo no voy a ser partícipe de ese robo, primero que todo, porque soy una mujer consecuente y consciente. ¿Cachai? Que gané, por sobre todo, entender que el desarrollo emocional de los sujetos en base a la educación comunitaria, que también dichas herramientas se pueden llevar al aula, es fundamental para cualquier tipo de aprendizaje. Y las herramientas que te entrega la educación comunitaria no te las entrega nadie más, ni siquiera la psicología, que también estudié, un profesor por ahí que es psicólogo, ni siquiera la psicología.
los niveles de dinámica y de limpieza del alma, sobre todo de un pueblo tan dañado como Colombia. Tienen que pensar que han tenido la dictadura más corta de Latinoamérica, pero tienen la mayor cantidad de desapariciones forzadas de toda Latinoamérica. Y tienen la constitución más hermosa, se declaran plurinacional, pero vi cómo le lanzaban tomate a los pueblos originarios en la calle. Entonces, tienen el discurso más potente, pero la práctica en general más asquerosa. Y tienen abandonos populares que te llevan a los años 80. O sea, los niveles de marginación son mucho mayores que los que nosotros tenemos acá. Tienen que pensar que allá el 60% de la gente se ducha con agua helada. Y claro, en el Caribe no es problema. Pero en Bogotá, el agua lluvia es más caliente que el agua de la cañería. Y yo vivía en un sector acomodado de Bogotá y tenía que calentar agua todos los días para poderme duchar, porque yo no me iba a meter a la ducha a congelarme. También aprendí a sobrevivir de un montón de formas, con precariedades, qué sé yo fui con mi cabro chico. Entonces, también había un tour por el Caribe y qué sé yo, y no lo pude tomar, porque mi hijo no era estudiante, entonces no podía subirse al bus. Pero fuimos a Medellín, en Medellín conocí un montón de centros de educación popular, preciosos, preciosos, donde la gente hacía ejercicios tan simples como la mujer maltratada de este cerro. Medellín es un poco Valparaíso, pero con espejo, tiene doble nivel de cerros. ¿Se entiende? En vez de mar, tiene cerro y cerro. Entonces, la mujer golpeada del cerro de acá le mandaba cartas a la mujer golpeada del cerro de acá y así se iban limpiando, sin jamás conocerse. Y iban generando dinámicas de limpieza que eran preciosas. Y los mismos vecinos te decían, como por ejemplo, hace 10 años atrás, no se podía, una rubia como yo, de ojos claros, en Colombia es más raro que... eso sí que es raro, no hubiera podido pasear por esos barrios. Y yo podía pasear perfectamente. Y fue en base a la educación popular de esos lados. Hay un montón de ejemplos de esos, tengo pero un montón, como radios populares de contar los abuelos cómo vivieron el secuestro del narcotráfico de Bogotá, y se los cuentan a sus nietos en base a la radio, pero como animales, el abuelo león, y cómo se fueron organizando de a poco en base a cuentos. Entonces, las experiencias de educación popular de Colombia son pero tremendas y maravillosas, y te entregan, insisto, un nivel de manejo o de herramientas para aplicar en aula o en Pobla que son increíbles. Por eso yo te había mandado los datos que te mandé, pues, Sandino, porque yo la había visto, ¿cachai? ¿Qué otra cosa gané? Valoricé mucho en mi país. Fui a escuelas rurales y me dio pena, me dio real pena, fue terrible. Porque entraba y el profesor le decía, saquen el libro, la página 3, profesora, compramos la educación de Chile, entonces por fin tenemos libros universalmente. Y tú como, perdonando la expresión, cochito, madre, perdonen, cabro, nosotros nunca debimos haberles vendido esta estupidez que estamos peleando por sacarnos durante todos estos años. Hay que hacernos responsables. Nosotros les vendimos la AFP, la ISAPRE y la educación a Colombia. Ellos nos mandaron el Transmilenio y ustedes se lo bancan como Transantiago, pero no es tan grave como las otras 3 pilares. Entonces, ahí nosotros, me dio mucha vergüenza ser chilena. Ellos no se daban cuenta porque a mí me daba vergüenza. Algún día lo harán. Espero que luego. Pero lo que pasa sí es que es súper violento. Entonces hay pistolas todo el rato, es súper machista. Te dicen algo en la calle, tenés que bajar la cabeza y seguir caminando. Por ejemplo, iba a Cartagena de India con mi mamá, y mi mamá es toda linda. Le dice a unos cabros que eran unos pelados, ¿cachai? Les dice, estaban peleando quién se quedaba para ir a comer. Y le dice, yo me quedo a comer. Y yo había ido a comprar un dulce. Y yo la miro, abro los ojos, me siento al lado, le tomo la pierna, miro al loco, le digo disculpe y bajo la cabeza. Y miro a mi mamá si baja la cabeza. Eran evidentemente o milicos o paramilitares o narcos. Eran evidentes. Y era como, si no te sabes comportar en Colombia, cooperaste. Entonces llegar acá, a Chile, ir al supermercado, que un viejo nos insultara y que mi hermana se diera vuelta y le dijera bra, 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 y yo sonreía, decía, libre soy, libre soy, libre soy. Poder responder en la calle libremente es algo que allá no se puede, ¿cachai? Porque no sabes con quién estás hablando. Y el no saber nunca con quién estás hablando te da una sensación de tiritón bastante continuo. Pero tienes lugares de refugio. La UPN es maravillosa, los cabros son preciosos. Tiene gracias también. Me tocaron varios protestas estudiantiles. Los carabineros no tienen derecho a entrar, entonces duran horas de los chicos peleando porque no tienen derecho a entrar los carabineros. Entonces, era
la organización popular que hay es maravillosa. La Constitución colombiana plantea que 1.000, ven, un problema porcentual, ¿viste? 1% es 1 cada 100, 1 cada 1.000, forman un cabildo, y ese cabildo es vinculante. Pero, si no, por ejemplo, en Chile, si no hacemos una reforma de carabineros, vamos a estar condenados a hacer exactamente lo mismo que Colombia. Porque se empiezan a organizar el 1.000 y... sí, muestro las fotos, tranqui. Se empiezan a organizar el 1.000 y matan a los dirigentes. Y eso no puede pasar. Bueno, este es un dinosaurio gigante de Villa de Leyva, porque mi hijo ama los dinosaurios, así que nos fuimos... Ah, no me deja... Ahí sí. Un dinosaurio gigante. Aprendí que Sandino es dinosaurio, es de la época de los dinosaurios, y es vivíparo. Yo me morí, y lo vi en vivo, loco, es vivíparo. Eso yo no, nosotros con mi hijo quedamos así, ¡oh! ¡Un dinosaurio vivíparo! Mi hijo, otro museo de Villa de Leyva de dinosaurios. Este es un museo antropológico de cerca de Villa de Leyva, de otro lado, el mismo museo antropológico. Este es el Museo de la Memoria. En Colombia tienen como chistes crueles, porque el Museo de la Memoria conserva las tumbas, sin nombre, y al frente tienen un parque que se llama Parque del Renacimiento, que lo hicieron encima de una fosa común donde hay más de 10.000 muertos, sin identificar. Pero lo que sí, te obligan, no podéis fumar adentro, o sea, tenéis que tener un respeto enorme por lo que estás pisando, pero lo que estás pisando es una fosa común. Y se llama Parque del Renacimiento, que está al lado del Museo de la Memoria. Este es el Árbol de la Memoria, que es bien bonito. Yo trabajé harto la desaparición forzada en Colombia, porque es un tema que me interesa. Esto es una de las organizaciones arriba en Gran Colombia. En Medellín no saqué fotos de las organizaciones por un respeto. Aquí nos dieron permiso de sacarla. Entonces en Medellín son puras fotos de Medellín. Nosotros que estamos tan felices del botero, tienen como 70 boteros en una misma plaza. Es terrible. Ese es un botero también. Medellín y sus cosas. Y tomé un ramo que me resultó súper interesante, pero como siempre el discurso en la práctica puede ser un poco difuso, que se llamaba recuperación de la experiencia del aula para un proceso pedagógico en comunitaria. Y que lo que buscaba era dejar de tener la dicotomía cerebro-cuerpo, que la emoción y la razón tienen que ir juntas, como un poco Galeano, pues sentipensar la pedagogía. Yo creo que eso fue una de las cosas que más gané en Colombia, aprendí a sentipensar pedagogía, y ese fue un trabajo para ese ramo. Ahí estamos en Cartagena de India, maravilloso, y eso era todo. Sí, yo no eran muchas fotos tampoco. De hecho, y viste que hablo rápido, Santino, te lo dije. Y eso era lo que tenía que decirles, pues cabrón. Siempre salir de Chile ayuda a pensar. Siempre pensar Chile desde afuera va a ayudar en tu proceso pedagógico. No importa cómo lo pienses, aunque sea enterrando un proyecto para no sentirte cínico. Siempre te va a ayudar. Y así que no pierdan las becas, en el PEDA se pierden, están puro tonteando, chicos. Agárrenlas y agárrenlas firme. Háganlas, no sean brutos. Eso. Yo fui el 2018. Bueno, sumándome al llamado que hace Paula para aprovechar todas las oportunidades de aprender y sobre todo estas becas que están, le damos la palabra a Ricardo Cordobés Aguilar. Ricardo. Hola, profe. Hola a todos y a todas los que están presentes en la reunión, chiquillos, chiquillas. A mis profes también los saludo, los recuerdo también con caleta de cariño. Ahí un saludo a mi profe Guillermo, que tanto lo quiero. Chiquillos, y chiquillas, colgarme de las últimas palabras que dice Claudia Paula. Claudia en Lotepe, estoy. Ya. No pierdan las becas, chiquillos. El año que yo me fui, que fue el 2017, en el primer semestre, se perdieron becas. De hecho, yo era el único chileno que estaba en Montería en ese semestre, siendo que eran 3 cupos. Así que quería partir comentándole eso. Como dice la Paula, no sean brutos ni brutas y aprovechen esa oportunidad, porque la verdad es que fue para mí, yo creo, la experiencia más significativa a lo largo de todo mi proceso en la universidad. Ya. Eso para comenzar. Hice un Power muy poco exitoso, ya debido al acotado tiempo que tengo. Estoy cerrando el semestre, de hecho ahora estoy en la escuela donde trabajo, pero claro, quería estar presente para comentarle más o menos cómo estuvo esta experiencia. Yo, al igual que Sandino,
me fui, profe, la diapo, la siguiente, por favor, a la Universidad de Córdoba, ¿cierto? Esto queda en Montería, un poquito más atrás, profe, porfa, para mostrarle a los chiquillos y a las chiquillas dónde está ubicada la universidad. Como aparece ahí en el mapa que está atrás, botón secundario anterior. Sí, bueno, como les comentaba, Sandino, la universidad queda ahí en el puntito rojo que se ve en el mapa, un lugar muy periférico de Colombia, ¿ya? Hace muchísimo calor, ¿ya? Eso les puedo comentar, me bajé del avión y me quería morir. A veces habían días de 100% de humedad y 50 grados de sensación térmica, o sea, era una cuestión que para una persona que no está acostumbrada a ese clima es algo terrible, pero sí, imagínense ese nivel de calor, las cosas buenas que debe traer consigo, por cierto. Entre ellas, no sé, las frutas, la diversidad de la que hablaba Paula, y también un montón de cositas negativas también que trae consigo este territorio. Profe, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, chiquillos, yo y chiquillas, yo me fui como con el objetivo, ¿cierto? Como les decía el Sandy, que uno tiene que irse de acá de Chile como con una idea, ¿cierto? Con una propuesta de la cual va a desarrollar en torno a esta experiencia. La mía tenía que ver más que todo con las prácticas en la formación inicial docente, ¿ya? Ese era como mi tema que yo quería investigar, quería ver cómo eran las prácticas de los profes en formación estando allá, y me llevé una súper buena sorpresa. ¿Por qué? Porque ellos no solamente consiguen las prácticas como las conseguimos nosotros, de ir a un colegio, primero observar, después intervenir, ¿cierto? O sea, vamos al colegio muchos años como para seguir yendo a ellos, a ellos modo profe, ni siquiera poder intervenir, ¿cierto? Y la sorpresa que les comentaba era de que ellos consiguen las prácticas también como experiencias, como prácticas de campo, ya como decía el Sandy, como una gira, una especie de gira, donde tú tenías que, claro, pagado por la universidad, recorrer, ¿cierto?, a partir de un ramo en particular, que este era un ramo de diversidad cultural, el cual se lo recomendé también a Sandino, y claro, les quiero comentar más o menos mi experiencia en torno a la misma práctica que les comentaba el Sandy en el Caribe. Ya, yo te disculpo por tu lenguaje, Pau. Claro, para partir un poquito, contextualizar, es una práctica de campo la cual tiene como objetivo poder, bueno, que los estudiantes de la Universidad de Córdoba puedan conocer el territorio, ¿cierto? Porque no todos tienen la posibilidad de poder viajar, siendo que es una zona bastante pobre, hay que tenerlo considerado. Pobre en términos de poder adquisitivo, obviamente. Por tanto, es una muy buena experiencia para que los estudiantes y los profesores en formación puedan salir a recorrer el país que en este caso es Colombia. Ya, dentro de esta práctica, profe Guillermo, por favor, usted sabe que me disperso. Dentro de esta práctica, la tercera diapositiva, profe, en la que estábamos. Perdón. No se preocupe. Claro, dentro de esta práctica, en la anterior diapositiva, por favor, profesor. Dentro de esta práctica, algo que me llamó mucho la atención, previo a asistir derechamente a la práctica, era que unas compañeras me empezaron a comentar sobre un conflicto territorial que había en una de las zonas que íbamos a visitar. Ya, resulta que en esta zona, en el Caribe, en la Guajira colombiana, que ya es al norte, al noreste de Colombia, ¿cierto? Encontramos una comunidad indígena la cual está teniendo muchísimos problemas, ¿ya? Y acá le puse como el nombre más bonito, como conflictos intraétnicos con Occidente, ¿ya? Esto tiene que ver con que esta comunidad de indígenas, que son los Wayuu, se opusieron ya a las fuerzas de cohesión, o sea, como la colombianización de la Guajira, que como que es como un símil como a la pacificación de la Araucanía, donde Occidente trata como de avasallar, ¿cierto?, estas comunidades, metiéndole, ¿cierto?, su forma de entender la salud, la educación, y generando también esta aculturación de estas comunidades, ¿ya? Por lo tanto, el tema de investigación en sí, las cosas que yo fui a observar dentro de esta práctica, fue este mismo conflicto territorial, que tiene que ver con el control de ciertas zonas, de ciertos territorios que
que han sido históricamente de los indígenas, ¿cierto? El control de los recursos naturales que se encuentran dentro de estos territorios y además los procesos de jerarquización local que también vamos encontrando dentro de estas comunidades, donde, claro, la forma de hacer política tradicional, ¿cierto? Se trata de superponer a la forma ancestral la cual ellos llevan haciendo todo este tiempo. Ahora sí, la siguiente diapositiva, profesor. Claro. Nosotros y nosotras, bueno, más que todo nosotras, porque yo me organicé con compañeras para poder realizar ciertas brigadas de apoyo dentro de lo que estaba pasando. El conflicto gira en torno, chiquillos y chiquillas, para explicarlo un poco, dentro de una minera, la cual tiene como eslogan minería responsable, ¿ya? Esta minera, la cual se llama Cerrejón, ¿ya? Bueno, el conflicto en sí se genera por el tema del agua. La Guajira es una zona desértica la cual cuenta con mar, ¿ya? Por lo tanto es una zona que tiene muy poca agua salada. Y el principal cauce que había es el río Ranchería, que está ubicado en esta zona, el cual abastecía de agua a todas las comunidades de La Guajira. La construcción de una represa para poder extraer el carbón, ¿cierto?, de esta mina, desvió el 15% del cauce del río Ranchería para poder hacer esta represa, ya para extraer la no menor cantidad de 500 millones de toneladas de carbón, ¿ya? ¿Qué pasó? Ahí estas personas de la minera contaminaron el agua y dejaron la escoba. O sea, la gente literalmente se está muriendo de sed, ya en ese lugar. Y es una cosa que en realidad yo digo que fue una suerte poder verla, porque uno dice, claro, como la imagen que tiene uno en la cabeza del niñito como somalí, de Nat Geo, ¿cierto?, de África, no está solo en África. Eso al parecer la tele te lo vende para que tú pienses que esté lejos, porque a 9 horas en Bute, donde yo vivía, ahí en Montería, estaba ocurriendo esto. Ya nosotros, y bueno, nosotras y yo, más bien, nos organizamos para poder hacer brigadas de apoyo, y claro, o sea, esta brigada de apoyo no comprendían llevarle juguetes a los niños, no comprendían llevarle dulces, sino que derechamente era llevar agua, ¿ya? Considerar también de que el 95% de los impuestos que genera esta mina se van al gobierno central y solamente el 5% vendría quedando en La Guajira, siendo esta el departamento más pobre en términos, bueno, en muchos aspectos pobre, ¿cierto? En el amplio espectro de la palabra, de Colombia. Ya, la siguiente diapo, profesor, por favor. Acá les quería mostrar yo unas fotitos de la experiencia en la brigada de apoyo. Estas fotitos las tomé yo. Adelante, profe, la siguiente, por favor. Claro, o sea, son como, ahí atrás se ve el bucecito, eso le quería mostrar. Ahí estoy yo con los chiquillos y las compañeras con las que nos organizamos. Y claro, o sea, la U pone ese bucecito que se ve atrás para poder llevarnos. O sea, lo único que nosotros teníamos que costear era la alimentación. La U se rajaba con el hospedaje y el transporte. O sea, imagínense, una cuestión que yo por lo menos que en Chile no la había visto. Ya, como ese nivel de conciencia en torno como o ese nivel como de consistencia más bien entre lo que es la praxis, la teoría y la práctica en terreno, ¿ya? Como decía el Sandy, también esto va acompañado de un diario de campo, y también un diario como o sea, también la propuesta que también nosotros teníamos como brigada de apoyo, ¿ya? La siguiente, creo que hay más fotos, profe. Claro, o sea, ahí pueden ver más o menos cómo es el paisaje detrás de las personas. Es un lugar demasiado seco, demasiado seco. Y imagínense que, claro, era el único río que había y se los contaminaron. O sea, ya ahí tenemos como, claro, una de las cosas que más me llamó la atención fue eso, o sea, como el impacto como de los modelos de desarrollo, que no es tan indistinto a lo que está pasando en Chile en torno a los megaproyectos, pero claro, o sea, allá derechamente es tanta la indolencia ante las comunidades indígenas que al punto de poder dejarlas secas, dejarlas sin agua. Y claro, o sea, como nos dice igual nos decía el Sandy, o sea, allá las comunidades indígenas son un número no menor, siendo los guayú igual una cantidad importante, ¿cierto?, de personas que en este momento están
sus derechos están siendo vulnerados, derechamente. Y claro, o sea, ya para ir cerrando, claro, yo creo que la ganancia o conclusión más importante que saqué de esto, sumándome igual a las palabras de Paula que dijo al final, es que, claro, la realidad, chiquillos y chiquillas, supera la ficción. Y yo creo que tener eso presente para nuestro quehacer es algo de verdad súper importante, que tenemos que tener claro, que, o sea, no estamos muy lejos de lo que nos muestran aquí en África. Y yo creo que estas experiencias de movilidad estudiantil, estas experiencias de este tipo pueden ser, claro, aprovecharse mucho, mucho, mucho para hacer nuestro quehacer de mejor manera, con el espectro un poquito más amplio, ¿cierto? Y a la larga poder hacer igual una pedagogía un poquito más llevada a las realidades, pues no tanto como solamente, como también decía Paula, llevarla solamente a la academia, terminar un doctorado, ¿cierto? Y terminar en eso, sino que poder hacer cosas de verdad. Así que eso más o menos les quería contar respecto a mi experiencia. Ahí se abre, si tienen alguna duda, algo que decir. Muchas gracias igual a todos y a todas por escucharnos. Gracias, Ricardo, gracias, Sandino y Paula. Entonces queda abierta la petición de palabra para comentarios o preguntas. Ya, Sí. yo tengo una cosa que decir. Daniela, no tienes por qué escoger un destino. Yo me fui con beca Santander. ¿Por qué yo escogí Colombia? Uno, porque su constitución y el nivel de investigaciones no matemáticas que tenían era increíble, entonces yo pretendía encontrar lo que yo estaba buscando. Y dos, porque era un destino barato. Y me podía llevar a mi cabro chico solo con la beca Santander. Entonces podía mantenernos a los dos patudamente en Colombia 6 meses sin tener que llevar más, o sea, igual llevaba plata propia, pero no una cantidad abrumante de plata propia, porque Colombia es muy barato, muy, muy, muy barato. Entonces, por ejemplo, algo que yo gané fue la maleta de mi mamá con 32 kilos de sobrepeso de libros que yo mandé a Chile de vuelta. Porque allá en los libros no tienen impuesto tampoco. Entonces, como que el costo de vida es bien bajo. Piensa que nosotros comíamos unas pizzas maravillosas en las noches y costaba 5 lucas colombianas, que es más o menos 1.200 pesos con bebida incluida, chileno. Entonces que el costo de vida ya es muy 1250. barato. Y tiene una constitución plurinacional que reconoce los pueblos originarios y una investigación no matemática necesaria. Entonces cumplía con las 3 condiciones básicas. Pero podía escoger, hay un montón de otros convenios, no solo Colombia. Sí. Ricardo. Hoy le quería responder a la profe Victoria respecto al lugar y los objetivos de la propuesta. Ya, si bien en primera instancia, al momento de uno hacer la postulación a la beca de intercambio, tiene que tener un proyecto, el cual siempre va a estar sujeto a cambios, porque es una idea como un tanto, bueno, es una idea que uno tiene, pues si uno no sabe a dónde va a ir. No tiene como, o sea, más allá del lugar, de que tiene la certeza que va a ir a Colombia, no sabe derechamente a lo que vas a ir. Así que, claro, primero la propuesta previa de mis ganas de poder ir a investigar las prácticas de formación docente fue la inicial. Pero me di cuenta que, claro, o sea, estando allá, se fue como modificando y a la larga, claro, o sea, me vine con algo completamente distinto a lo que llevé. Y respecto como así que algo parte formal de la universidad, la verdad es que no. Porque al igual que Sandino, claro, el papel dejó mucho que desear en cuanto a los programas. Yo fui la primera persona que se fue con esta beca, por lo tanto, claro, o sea, yo en el momento que me fui, la gente de allá estaba de vacaciones, o sea, yo les mandaba correos que por favor me mandaran los programas para poder hacer la homologación de ramos, toda la cuestión. Yo creo que el profe Guillermo hasta hoy se da por dar de la cantidad de cachos que le di. Y claro, o sea, eso yo creo que es algo que ya debe estar pulido, me imagino, como ese triángulo que tiene que haber entre las dos universidades y el estudiante de intercambio, ¿cierto? O sea, es una conexión que tiene que estar y no puede ser de manera como tan espontánea como cuando me fui yo. Si yo les comento que cuando me fui, o sea, fue un día lunes que supe de la existencia de esta beca y yo el viernes tenía plazo para entregar la documentación. O sea, yo a toda costa me quería ir. ¿Y desde qué año se puede postular? Se puede desde segundo. Sí, que, profe, espero le haya respondido la pregunta, si es que la
Ya, pero Lo Chicho comprendí. el peda es hippie, asúmelo. O sea, sí, ¿usted me pregunta por el deber ser o por lo que se hace normal? No, No, Guillermo, yo no se te estaba, postula, yo no te, se postula Guillermo en Castro, yo segundo, no. no, Se postula en no segundo, te se va quise en decir, tercero en general, pero hay excepciones eh, dependiendo cómo se dan los procedimientos. No, pues, pero si no, está bien. Eso es para Bárbara, que hacía la consulta respecto a cuándo se podía, ya, a partir de cuándo. No, si le estaba respondiendo a ella. ya quedó claro. Pensaba que era por el asunto de los cachos. Eso. No. Oye, ustedes no saben lo que estoy haciendo, estoy escuchándolos atentamente, pero estaba haciendo la cama y lavando la loza, pero ya terminé. Yo quiero decir un par de cosas, que primero agradecer a Sandino, a la Paula y a Chicho por estar con nosotros hoy día. Esto era un pendiente de varios años en realidad, porque en realidad cada vez que nosotros comenzamos a promover y a incentivar las pasantías entre nuestros estudiantes, la carrera es una de las que más hace esto, digamos, en general. Como decía la Paula, se subutiliza la red de convenios que la universidad tiene. Básicamente yo creo que por desconocimiento, y en general nuestro interés es que los estudiantes puedan aprovechar esto y lo hagan en el marco, ir corrigiendo paulatinamente, ¿no es cierto?, aquellas insuficiencias en el marco de una red que les permita luego devolver lo aprendido allá, beneficiarse de la pasantía para el trayecto final de la carrera, y también, ¿no es cierto?, potenciar su desempeño posterior en la escuela. Y yo creo que la gracia de lo que nos han presentado los chiquillos, perdón que no les diga profe, pero para mí siguen siendo mis estudiantes, es que tiene un impacto efectivamente y gira las concepciones que hemos ido construyendo, ¿no es cierto?, paulatinamente en el proceso de formación, y se convierte en un gran capital, ¿no es cierto?, para el desempeño posterior. Entonces, el departamento tiene hoy día una suerte de cierta capacidad ya instalada para incentivar, respaldar, ¿no es cierto?, y promover este tipo de experiencias como parte de la formación. Y bueno, los estudiantes que vienen en los cursos en los primeros años, ¿no es cierto?, podrán asumir esto una vez que ya normalicemos la situación en general, lo que se pueda normalizar para que estas experiencias puedan ir retomándose. Pero a nosotros nos interesa mucho, ¿no es cierto?, y por eso con Eduardo y con el equipo del departamento consideramos que era importante que tuvieran un espacio en estos coloquios que hemos venido realizando. Así que darles las gracias, alegrarnos de verlos porque nos veíamos un tiempo, y promover entre los estudiantes que nos acompañan hoy día la posibilidad de que puedan desarrollar este tipo de actividades en el futuro. Gracias. Yo quiero decir una última cosa. Yo he leído en un montón de lados que estudiar es agobiante y que no sé qué. Cabros, trabajar es mucho más. Entonces, disfruten lo que están haciendo. Estudiar es un placer. Estudiar fuera de Chile también es otro placer porque te da una visión distinta a la que tú tienes. Entonces, disfruten. Si ustedes van a una pasantía, mi abuelo era bien claro. Decía, si uno solo carretea, no se titula. Si uno solo estudia, no es joven. Entonces, si uno solo disfruta, no funciona. Entonces, ir a una pasantía solo a estudiar tampoco es malo. Entonces, búsquense una pasantía que les permita el equilibrio entre pasarlo bien y estudiar. Y disfruten. El PEDA es maravilloso. Ojalá abran luego el campus para que puedan ir a los pastos. El nivel de verde es de una creatividad. Mi hijo está convencido de que el Congreso es tan malo porque el Congreso en Santiago tenía pasto verde y el de acá no tiene. Entonces, al ser un edificio tan duro, no permite la creatividad de los legisladores. A esa conclusión llegó mi hijo de 12 años. Y me pasa lo mismo con las universidades. Y el PEDA tiene toda la creatividad y tiene otra ventaja. Tiene tantas carreras pedagógicas que tú te sientas en los pastos centrales y conversas con historia, filosofía, diferencial, y vas viendo los distintos puntos de castellano, etcétera, etcétera, de la pedagogía, y enriquece enormemente. Y eso no lo tiene casi ninguna otra universidad, porque tienen campus diferidos. Y ustedes tienen la suerte que, excepto EFI en educación, están todos juntos. Entonces disfruten y aprovechen su espacio. En el PEDA, si tú sabes leer, puedes nadar como un pez.
Si tú no sabes leer, te vas a entrampar en un mundo de burócratas que sacarte, solamente Guillermo y el pobrecito siempre ha tenido canas verdes sacándonos a todos de aquello. Pero, por ejemplo, yo hacía en lo personal, y mis compañeros están de testigo y mis profes también, un poco lo que yo quería en el PEDA. No, siempre cumplía con los requisitos de mis profes. No, siempre. No, sí, tan Barça no soy. Pero de ahí, la parte administrativa era muy fácil de leer. Solo tenías que ocuparte de ser buena persona y conocer al mundo. Si tú haces eso en el PEDA, lo vas a pasar increíble. Y vas a hacer lo que tú quieras. Vas a poder recibir el certificado de alumno regular en un día, apurar hasta los certificados de título provisorios, se pueden apurar cuando uno conoce a todo el mundo, y hace lobby, y lo saben. No, eso Entonces, se llama esa cartita que te da Guillermo cuando tú te titulas para poder buscar pega. Sí, y hacer uno mismo de memo, ¿cachai? Uno lleva los memos para todos lados, uno anda corriendo también. Uno también hace junior. Pero, ¿sabéis que aprendí más que en ninguna otra parte? Disfruten, están en una de las mejores universidades que se puede tener. Cuando yo hablo con mis colegas, reconozco dos tipos de colegas, los que vienen del PEDA y los que vienen de la UPLA, y los reconozco, solo hablando con ellos. Digo, pim, ese nivel de discurso, esa construcción del lenguaje pedagógico, etcétera, etcétera, o eres del PEDA o eres de la UPLA. Y el resto se nota que no lo es, y te reconocen a ti también. En las marchas docentes del año pasado, me decían, tú eres de acá, ¿no? Yo de Santiago. Eres del PEDA. ¿Por qué si fuera de acá, de dónde sería? De la UPLA. Porque la construcción de discurso político-pedagógico que llega a tener un estudiante del pedagógico o de la UPLA no lo tiene ningún otro. Así que disfrútenlo y valoren caleta a sus profes. Algunos son medio flojos y tirados al PowerPoint, pero son buenos profes, y al final uno en aula dice, este tenía razón. Y se calla, ¿no? Y nunca se lo dices a él en persona, sino se lo tiras así como en reuniones masivas, pero él sabe de qué hablo. Así que, nada, valoren a sus profesores, son bacanos, tienen la mejor educación que pueden tener en pedagogía en Chile. Y acéptenlo y vívanla. Y postulen a las becas, que no se pierdan, por favor. Bueno, después de quedé un tanto emocionado, pero todavía nos quedan 15 minutos por si, no sé, Ricardo, Sandino o alguien más quiere hacer una pregunta o comentario. Todavía está abierto el micrófono. Sí, yo quería decir algo como para agregar un poco lo que decía la Paula, que a mí lo que me llamó la atención estando ya en la universidad, que se hizo un foro igual sobre educación. Y también, pues como ahí me metí y di como mi parecer, porque se hablaba en ese año 2018, y ojalá se acabe esa noción, pero a Chile la educación chilena estaba como vista como Finlandia. Y yo así como, no. Entonces como que tuve que llevar también, pues agarrar mis datos, decir mi experiencia. Entonces fue un cambio muy brusco también para ellos, porque también pues cuando uno es de Chile, piensan que viene como de otra situación político-económica, cultural y bla, 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 pero no es así. Entonces en ese sentido, para eso también sirve viajar y salir un poco de este país, pues como saber de que estamos encerrados por el desierto, por el norte y por la cordillera, entonces como que no hay Chile no está muy integrado a lo que es Latinoamérica, y además tiene una visión de que éramos los jaguares de Latinoamérica, entonces como que estábamos en otro nivel, y bueno, el estallido y la gente que ya venía de antes diciéndolo ya se sabía que no. Entonces por ese lado también es muy bueno poder como discutir con otros estudiantes de otros lugares del mundo, porque además a mí me tocó que estaba también viviendo con gente de Argentina y de Brasil, y también había gente de México viviendo en la misma casa, entonces se daba una relación muy fluida y podíamos hablar de lo que estaba pasando a nivel latinoamericano. En ese tiempo estaban sucediendo cosas en Perú, parece, no me acuerdo, pero también estaba dando el parecer. Entonces, no, lo mismo, aprovechen, háganla y saquen la mejor ganancia para después devolverla donde ustedes quieran, pues. Y eso también es muy importante, que tengan su proyecto pedagógico, claro, igual, como que eso en la universidad igual yo creo que se debe fomentar más, de tener una mirada propia pedagógica, o sea, propia en el sentido de que cada uno va a pensarla, pero obvio que se va a adherir a otra más, sea la que sea, pero motívenlas, y motívense ustedes igual, pues, compañeros y compañeras. Eso. Gracias. Victoria.
Eduardo, gracias. Oye, agradecerlo, es un gusto escuchar los profesores, profesoras, ya titulados, es cierto, que están ahí en sus tareas, y me adhiero absolutamente a lo que señalan los tres, porque cuando uno está estudiando, yo también estudié en el pedagógico, cuando uno está estudiando no sé, no sabe la magnitud a donde puede llegar tu conocimiento, tu compromiso. A mí me da mucho gusto escuchar a Ricardo y Sandino, porque además también a Sandino lo hemos acompañado en sus prácticas, y ese compromiso ciudadano, que es parte del ser profesor, pero también como ustedes lo han proyectado, no solamente en su espacio en nuestro país, sino que también en otros territorios que pudieron visitar, y reforzar esta idea de atreverse a cruzar el charco o subirse a un avión o ir a una comunidad indígena y digamos, aventurarse a estar con otros distintos. Es una tremenda fortaleza. La otra oportunidad que hay, ustedes son egresados de una universidad estatal, y eso significa una gran oportunidad de becas, que es diferente a otras instituciones, y becas para posgrado. Estamos hablando de estudios también de doctorado que ustedes puedan realizar en Latinoamérica o en otros países, para que después puedan construir y seguir construyendo esta educación que estamos haciendo entre todos, y poder también dar a conocer las diferentes experiencias que vivimos acá. Y yo, al igual que Sandino, tuve la oportunidad de irme con una beca al extranjero a hacer estudios de posgrado, después con la voluntad de volver a aportar al desarrollo de nuestro país. Y el nivel que tenemos, el nivel de educación en Chile, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en estos últimos años, si uno interactúa con personas de Portugal, de España o de otros países latinoamericanos, se da cuenta que el chileno o la chilena que le gusta estudiar, que quiere aportar al desarrollo de la pedagogía, como lo han hecho ustedes, de verdad que se puede destacar, y se destaca, y genera redes, y después pueden seguir haciendo proyectos a nivel internacional. Nosotros aquí en la carrera estamos en esa tarea también, con Eduardo, ¿cierto? Con Tricia, con Guillermo, con profesores que hemos tenido experiencias internacionales, y queremos también continuar con esta experiencia, porque sabemos toda la riqueza humana, personal sobre todo, que ustedes han logrado, se nota, uno los vuelve a ver, pero también la riqueza pedagógica y profesional, cómo se empoderan, ¿ya? Entonces, decirle a los chicos también de los otros niveles que se inseguricen, que se empoderen, que le den adelante. O sea, hay muchas oportunidades siempre, atrévanse, y van a crecer como personas y también como profesionales. Así que los felicito, les doy las gracias por toda esta experiencia compartida, chiquillos. Que les vaya muy bien. Frente a eso, yo tengo dos preguntas. Gracias, Una, profe. primero, las becas Chile, muy a mi pesar, están suspendidas por la pandemia, profesora, así que las becas en educación bajaron. Porque usted sabe que yo postulé al semillero y me lo gané, y el PEA nunca me lo pagó. Mi oficina, mi fotocopiadora y mis 200 lucas nunca llegaron. Pero bueno, forma parte, igual tengo el título de haberme ganado el semillero. Bacán. Así que hice todo para tenerle un poco las credenciales. Este año, Guillermo, saqué la adaptación de un juego que se llama Memorias Ocultas, que es sobre las memorias de Santiago del 70-82, adaptación a clase de historia. Y se publicó, así que tengo un manual de pedagogía de historia. Así de patúa. Pero bueno, cosas que pasan, como siempre. Así que también tengo mis publicaciones ahí dadas. No hay becas Chile, pero sí quiero, y lo voy a molestar, don Guillermo Castro, y ahí le pongo don. A nosotros como generación se nos ofreció el 50% de descuento para el magíster. Yo no quiero magíster en didáctica porque el profesor, y muy bien hecho, el profesor Carrasco me hizo vomitar didáctica de las matemáticas. Yo veo una clase y digo, mira, este se va a hacer no sé qué, y este se va a hacer no sé cuánto, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, vomito teoría didáctica de las matemáticas, lo que está muy bien, porque no necesito en este momento el magíster, no lo necesito. Por el minuto necesito descansar, pero sí quiero uno en currículum y gestión, que yo ya hablé con los profesores encargados de currículum y gestión y me validan, pero quiero gestionar un descuento un poco mayor
de parte del pedagógico porque quiero pagarlo con el segundo retiro del 10% y los fondos acumulados que tengo. Ajá, no, ahí, pim, pim, pim. Todo Hagámoslo, Oye, hagámoslo. pero Nada se eso pierde. es para otra reunión, pues, Paula. ¿Ah? Lo estáis emplazando públicamente al pobre No, Guillermo. no, pues él sabe que me puede decir que no Sí después por sabe privado. que Sí. no. Solo le advierto. Yo no digo Para que me nunca ayude que a no hacer... porque lo hacemos y a veces no nos resulta y a veces sí resulta. Así Sí, que bueno, y nunca, nomás, y cuando no le resulta, sé que hizo toda la gestión necesaria, si hay todo el cariño, si no pasa nada. O sea, los profes aquí presentes, incluyendo Bian Milton, Sí, pues sí está. sí, vi a varios Profe ahí, Milton. profes, que no mostraron cámara, pero hola, puro cariño a ellos, puro cariño. Sí, insisto, los profes del PEDA, puro cariño. Sí, pues Entonces, hagámosla. eso, pero chicos, y es interesante porque ustedes también tienen que ver que hay programas de continuidad en el PEDA y los programas del PEDA, por ejemplo, currículum y gestión pedagógica no existe en ninguna otra universidad. Si yo lo busqué en otra universidad, porque también tenemos convenios de posgrados con otras universidades desde el PEDA. Entonces yo pensaba, decía, bueno, dejo descansar al PEDA de mi personita y me voy a un posgrado en otra universidad con los convenios del PEDA. Pero lo que yo quiero no existe en otro lado sino en el PEDA. Entonces, para que vayan viendo también eso, porque la idea es que los estudiantes del pedagógico lleguen siempre lo más lejos posible. No se queden solo con el pregrado, pero tampoco se queden solo en la universidad porque la educación necesita gente en el aula. Eso. Gracias, Paula. Gracias a todos. No sé si Sandino o Ricardo quieren, decir alguna breve te pido. Ya Sí, estamos mira, cerrando. algo que se me quedó en el tintero comentar, que para mí también fue súper significativo durante todo este proceso, fue bueno, la experiencia de poder sumarme a una práctica docente, propiamente tal, en una escuela, con una compañera, de manera informal. Porque muchas veces, o sea, de las cosas que nosotras queremos hacer estando en el intercambio, a veces el papel no da. Ya a veces hay trabas como de parte de las instituciones, ¿cierto? De parte de... Bueno, siempre van apareciendo trabitas. Y claro, o sea, también la voluntad por lo menos de las personas que me recibieron allá en la Universidad de Montería fue súper buena. O sea, a mí me dejaron y me habilitaron para poder yo entrar a hacer clases, por ejemplo, de manera como informal, entre comillas, porque no estaba inscrito en la práctica que correspondía, pero claro, o sea, yo hablé con los profes, les comenté la necesidad que yo tenía y ellos, claro, o sea, se agradece también esas gestiones como en pos de tu aprendizaje, pues independientemente que el papel o no lo diga, la voluntad por lo menos en el lugar donde yo fui estaba. Y eso también se agradece mucho de las personas que te reciben allá. Así que también, pues, o sea, si eventualmente alguno o alguna se va de intercambio, claro, no duden en preguntar, no duden en pedir ayuda a la gente que está allá. Si tú querés meterte, no sé, pues, caché que tus compañeros están haciendo una práctica, trata de meterte también, no sé, como no dejarte estar, por ningún sentido, porque, o sea, estás en un lugar nuevo, estás haciendo todo lo que haces nuevo, todo lo que tú ves todos los días es aprendizaje, y eso igual es maravilloso. Así que los dejo a todos y a todas, mega invitados y invitadas, para que postulen a las becas y no se vuelvan a perder becas. Y eso. Gracias, Ricardo. Entonces, con esto estamos poniendo cierre a la jornada de hoy, que ha sido muy enriquecedora. El solo escucharlo, la forma de hablar y los niveles de reflexión que hemos visto ahora muestran la importancia de vivir experiencias como las que han vivido ustedes, como las que se han mostrado en las sesiones anteriores del seminario. Así que eso nos pone contentos en el sentido de que estas son cosas que debemos potenciar. Dejarlos invitados para la próxima semana, día miércoles, la última jornada de cierre de este coloquio de investigación del departamento, que en su nombre está englobando lo que hemos dicho en las 13 sesiones, es entender que la investigación en el departamento la hacemos toda la comunidad. Los estudiantes, ustedes con su experiencia de aprendizaje y descubrimiento en pasantía, y los profesores que tenemos nuestra reflexión. La próxima semana volvemos al día miércoles, ahí escucharemos a nuestro director, Guillermo Castro, con la ponencia Una experiencia en camino a hacer investigación, el Tragún Wow.
de niñez a la luz del protagonismo infantil y los problemas socialmente relevantes. Después al profesor Felipe Zurita Garrido, nueva incorporación al Departamento de Educación Básica, que hace su estreno con investigación sobre historia de la educación, políticas públicas dirigidas al trabajo docente durante la dictadura cívico-militar en Chile. Después hablaré yo, Eduardo Carrasco, brevemente sobre didáctica interdisciplinaria en matemáticas, para cerrar con una pequeña presentación de casi la versión final del Magíster en Didácticas Integradas, que partirá el próximo año en el Departamento de Educación Básica, conformando un espacio integrado de formación y reflexión sobre la educación básica. Sí, así que esa es la jornada. No tendrá a la Paula como alumna. Lamentablemente no tendremos a Paula con alumna, sí, debo reconocer culpa en eso, lo acaba de decir ella públicamente. No, pero invitamos sobre todo a los titulados también para que se enteren y puedan ayudarnos a difundir el magíster, ¿no es cierto?, entre sus colegas, la gente con la que están trabajando, porque realmente creemos que vamos a estar haciendo un aporte importante para la concepción de didáctica y de niñez en la educación básica como proceso formativo que es complementario con la formación que están recibiendo nuestros estudiantes. Y frente a eso sería bueno, porque como justamente uno vomita didáctica, a uno la tienen como, oh, ella sabe de didáctica, entonces que el magíster de didáctica sea de la carrera de la que ella que sabe, no está tan malo, pero manden la info. Sí, como te digo, estamos avanzando, ya casi estamos, lo tenemos casi listo. Lo bonito que ha pasado desde estos 3 años que llevamos con la discusión, porque sí es educación básica, es que evolucionó, y en eso puede alegrarse Paula, de un magíster que iba a trabajar didáctica específica a reconocer que educación básica es un todo y no podemos separar por asignatura. Y entonces ahora estamos construyendo y levantando una didáctica integrada que busca a la persona y que se oriente desde el estudiante que aprende. Esa es la invitación. Qué bueno, profe, porque ahora estoy haciendo clases de música. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Sí, eso nos pasa. Es que el chicho es total. Para los compañeros que están hoy día en la presentación y que son de la malla 2019, los 3 que presentaron son obviamente de la malla antigua, y era súper, hiper especializada, y no solamente especializada, sino que excluyente, así que por eso las tallas. Yo creo que de excluyente no tiene nada. No, pero es porque, por lo que decía la Paula en realidad, porque parte de la formación, y lo digo en serio, no para destinar, se traduce en el diálogo interfacultad, intercarrera, ¿no es cierto?, transversal, que una persona involucrada en su formación, ¿no es cierto?, es capaz de desarrollar en ese espacio que no es otro, ¿no es cierto?, que nuestra universidad. Varios de ustedes no conocen a la universidad porque no han podido ir, han estado pandemizados desde marzo. Entonces, yo de hecho tengo comprometido a todo el curso, a todo el primer año, que el primer día que retomemos la normalidad no voy a hacer clases, les voy a hacer el recorrido habitual, ¿no? Para que no, tiene que hacerle un asado. El peda de asado, y recorrido habitual, si para eso está la compañería. ¿Cómo se llamaba esa cuestión en que trabajáis? La consejería. No le quite la pega a los consejeros. Oye, pero, perdón, Guillermo, en ese sentido, ya que Paula lo pone, la necesidad del asado, y el asado siempre ha sido una cosa autogestada por los estudiantes, invitamos a ustedes 3 y a todos los estudiantes egresados que han estado a que apenas se haga la normalidad, hagamos el asado ahí con todo. Sí, así que lo anoto como actividad, acepto la del desafío. Me encantaría volver a los campos. A mí también, digan. Así que empiecen a organizar. No tengo problema. Empiecen a organizarlo pensando que volveremos al menos en marzo. Así que la primera semana de marzo deberíamos encontrar entonces los estudiantes que llevan un año y no han podido ingresar. De su pieza. Yo también quiero ir. Porque es la más básica. Antes de que empiece la segunda ola. Claro, al menos que alcancemos a tener el asado, ¿no? Entonces ya queda anotado en la agenda el asado entre exalumnos, el recorrido y los profesores. Creo que la pandemia, y sobre todo a nosotros los profesores de educación básica, nos ha relevado lo importante de actos como ese,
en la construcción de una comunidad y de aprendizaje, ¿sí? El encuentro humano. Así que nada, gracias por todo, siendo las 5:03, muy puntuales. Nos despedimos, hasta luego y nos vemos el próximo miércoles. miércoles. La previa antes de las 6 de la tarde. Sí, la verdad que tenemos que hacer la previa. Todos y todas. Hasta luego. Chao, Gracias a los muchas gracias. profes, gusto de Nos verlos y vemos. verlas.